Bienvenidos todos y todas, y esperamos que en este tiempo podamos, que el Señor vaya aclarándonos, vaya poniendo más luz en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice: téngannos los hombres, varones y mujeres, por administradores de la gracia de Dios. Téngannos los hombres por administradores de la gracia de Dios. Estamos hablando de que vivimos cada uno de los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador en el nuevo pacto. Y estamos viendo que cuando la iglesia o la nación es consciente de lo que tiene y de lo que es en Cristo el Señor. Y hemos hablado que cuando no hay una salud espiritual, no hay un entendimiento de Cristo en nosotros, y cuando no hay esa salud espiritual, ni psicológica, ni física, hemos hablado de que administrar va a resultar en un fastidio, o va a resultar en una carga. Hemos escuchado y conocemos a gente que ha abandonado el ministerio de la gracia de Dios por asuntos médicos, por ejemplo, en donde el doctor le dice: Señor, usted tiene que escoger o seguir con vida o renunciar a lo que está haciendo. Cuando el hombre, varón o mujer, sirve al Señor en la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces nos damos cuenta que cuando somos conscientes de quiénes somos, el administrar la gracia de Dios resulta o debe de resultar un gozo, una alegría, una paz indescriptible, porque Cristo el Señor va creciendo en nosotros y va absorbiendo todo lo que está mal en nosotros. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es un espíritu fuerte, que es el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios en nosotros, que el débil dice: fuerte soy. ¿Qué es la gracia de Dios? Es una psicología lúcida, psicológicamente normal. La persona, varón o mujer, que conoce al Señor, no perfecta, pero lúcida, físicamente entendiendo que nuestros cuerpos, y que sin nuestros cuerpos no podemos servir a Dios. Fíjense, en un momento una persona que está postrada en cama, en un hospital, o encerrada en una cárcel. Entonces no podemos servir a Dios telepáticamente. No podemos enfrentar este mundo con una cuota de debilidad. Esto es muy importante que lo entendamos. No podemos enfrentar a este mundo, decimos, con una cuota de debilidad. Si somos fuertes en Cristo.
Entonces, si somos fuertes en Cristo, podemos enfrentar a este mundo. Si tenemos una cuota de debilidad en cualquier área de nuestras vidas, si nos quebramos en el espíritu, si nos quebramos o nos rompemos en nuestra alma o en nuestro cuerpo, las tinieblas nos van a doblegar y seremos, como alguien decía, un canto a la Biblia, y no seremos el rostro de Cristo o el rostro manifestando a Cristo en esta tierra. Lo primero que el Señor hace en nosotros, recuerde, es darnos una nueva naturaleza y darnos una nueva posición. Es decir, que antes en el mundo teníamos una naturaleza natural, en Cristo tenemos una naturaleza espiritual. Como dice el apóstol Pablo, si tenemos a Cristo, somos un espíritu con Él. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, enseñaba que el hombre natural, el que vive en el mundo, aún el creyente que ha experimentado la salvación, solamente no entiende muchas cosas que son espirituales. En la medida en que el hombre espiritual va creciendo o va madurando, dice que nosotros maduramos o crecemos en la medida en que vamos conociendo a Cristo el Señor. No hay otra manera. En esta semana estaba reunido con un par de pastores y les manifestaba estas cosas. Para ellos, obviamente, eran cosas nuevas. No se asusten. Lo que vamos a declarar, que el evangelio que nosotros hemos recibido, y decíamos hace unos 15 años atrás, es nuevo. No es el mismo evangelio que hemos escuchado o hemos recibido por años o por siglos. No es el mismo. Y el peligro de creyentes en el Señor que tienen más de 15 años o más de 20, 30 años, parece o pareciera ser que es el mismo, o pareciera ser que ya lo conocen o ya lo saben. Cuán equivocados están. Y nosotros decimos, el evangelio que hemos recibido ha venido del cielo mismo. Hablaba con estos pastores, decía que esto es revelación de Dios y que es potestad única, como es el apóstol Pablo, de Dios a quien Él quiere. No es aquellos que quisieran recibir, yo quiero tener, sino a quien Dios desea. Por eso el apóstol Pablo dice, el evangelio estaba oculto por siglos y edades, pero que ahora a Dios le ha placido darse a conocer. ¿A quienes? Bueno, a quienes Dios quiere. Sin duda alguna, mencionaban los pastores, decían,
sin duda alguna, tiene que haber un anhelo, un deseo en nuestro corazón, porque Dios se nos manifieste, porque Dios se nos revele, si estamos interesados, desde luego. Si nuestra prioridad es que Dios se nos revele. A veces decimos que vamos a tener un tiempo de oración y que en esa oración o la oración, muchas veces nosotros entendemos la oración sinónimo de pedir cosas. Y la oración no se hizo o no fue diseñada por Dios para pedir cosas personales, sino que se hizo con el propósito de que todo lo que nosotros deseamos no sea para nosotros, sino para el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que él pide a Dios para que el pueblo, la iglesia, sea llena de la sabiduría de lo alto de Dios, para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenga una revelación mayor del conocimiento de Cristo el Señor. Entonces salía de la boca de ellos, decía: nosotros hemos reemplazado el activismo por el conocimiento. Hemos hecho tantas cosas en vez de conocerle al Señor, y para conocerle al Señor se necesita aprender, y para aprender necesitamos tomarnos tiempo, como los niños, sentarnos en una banca, como los universitarios en una aula, y aprender y aprender y aprender, y pasar horas y horas aprendiendo. Y lo que estamos recibiendo lo estamos aprendiendo, no es algo que ya lo hemos escuchado o lo hemos aprendido. Entonces, cuando nosotros tenemos este conocimiento de Dios, esta naturaleza de Dios, esta posición, naturaleza significa naturaleza espiritual, la posición significa, Pablo dice, estamos sentados en lugares celestiales. Juntamente con Cristo. Dos cosas tan importantes. Eso es saber que Dios nos ha dado una nueva naturaleza y que estamos en lugares espirituales todo el tiempo, nos da poder. Nos da autoridad. Con el poder y la autoridad, por eso Pablo dice, porque el Evangelio, es decir, Cristo, es poder de Dios. Con el poder y la autoridad podemos enfrentar a un mundo sin doblegarnos. Porque el mundo, recuerden ustedes, el mundo quiere doblegarnos. El mundo quiere esclavizarnos. El mundo quiere mantenernos en las tinieblas, en oscuridad. Pero, ¿quiénes son los que van a trastornar al mundo? Como dice el apóstol en la carta a los Hechos. Los que conocían al Señor, los apóstoles que conocían al Señor, trastornaban el mundo, ponían de pie al mundo. No eran ellos afectados por el mundo, sino que los que conocen al Señor son llevados o elevados encima de las circunstancias, no sobre o no por debajo de las circunstancias, sino que son elevados para caminar sobre las circunstancias. Hay muchos creyentes que se doblan, que se rompen. Es como un auto que se daña, que se debilitan. Y así debilitados, no vamos a enfrentar
a este mundo lleno de maldad o de tinieblas. Decíamos, el mundo o este mundo va cada día de mal en peor. No va mejorando, no va mejorando, cada día va empeorando o poniéndose cada vez peor. Y nosotros tenemos que entonces que fortalecernos en el Señor, como habla el apóstol Pablo, fortaleciéndonos en el Señor o fortaleciéndonos en la gracia del Señor. Esto es muy importante. Es una iglesia consciente o una iglesia que tiene cabeza. Hablamos también la iglesia como cabeza, dice el Señor ha puesto a la iglesia como cabeza. Por eso es que nos dio la mente de Cristo. Es una iglesia que hace funcionar a la mente de Cristo que está en la iglesia. Entonces, si hay algo que a nuestro Señor Jesucristo no le faltaba, y esto le había aprendido a su Padre, lo que yo veo a mi Padre hacer, lo que yo oigo a mi Padre decir, era el deseo de darse y darle a conocer a su Padre todo el tiempo. Recuerden, en Juan 17, versículo 3, dice nuestro Señor Jesucristo que la vida eterna es que todo el mundo le conozca al Dios único, verdadero, y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado todo el tiempo. Y eso lo decía tantas veces y de tantas maneras como le era posible a nuestro Señor Jesucristo. Él decía, por ejemplo, de cierto les digo. De cierto les digo. Y nuestro Señor Jesucristo usaba metáforas, usaba parábolas, usaba ejemplos. Donde quiera que nuestro Señor Jesucristo iba caminando, iba enseñando, es decir, en todo tiempo Él enseñaba o declaraba a su Padre para que los oyentes puedan conocerle y verle. Es decir, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía era una, si se quiere, como exagerado. Una exageración. Y cuando hablamos de que era exageración, llamamos nosotros hipérbole, es decir, cada vez más iba en aumento, con el deseo de que aquellos que le oían o que estaban cerca de él le conocían o le conocieron. Hubo un momento donde uno de sus discípulos le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, decía nuestro Señor Jesucristo, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Ya hemos visto la palabra uno, ¿verdad? Un solo Dios que se manifiesta en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y Dios es uno, por supuesto. Y entonces dice que
nuestro Señor Jesucristo hablaba a todos aquellos que estaban alrededor de Él, o le escuchaban, o estaban junto a Él, tan exageradamente que los que vivían con el Señor Jesucristo, vivían cerca de Él, lo entendían. Habla, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, de la parábola, por ejemplo, del sembrador. El Señor les declara, dice, aquel día Jesús salió de casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando nuestro Señor Jesucristo en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, por ejemplo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó. Y termina el versículo 9 diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Claro, cuando uno lee en forma natural, pensaría como alguna vez yo pensé antes de conocer a Cristo. Yo decía, tal vez la gente que estaba ahí era sorda, no le escuchaba. Y hay mucha gente que no le escucha al Señor, aún creyentes que están sentados oyendo la enseñanza, no le escucha al Señor. Entonces dice versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Si no te oyen, si no te entienden. Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Eso, es decir, es una potestad de Dios. A ustedes, a los que creen en mí, a los que me han recibido, les es potestad, derecho legal de saber los misterios del reino de los cielos. Dice el versículo 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará. Y tendrá más. Es decir, aquí Jesús está hablando una enseñanza tremenda para aún los creyentes, o los que dicen que creen en el Señor, y que no entienden y que menosprecian aún lo que se les está enseñando. Dice que al que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, es decir, al que no tiene, al que no entiende, aún lo que tiene le será quitado. Por eso es que mucha gente creyente dice, no entiendo nada, no comprendo nada, y aún lo que tiene le es quitado. Esto es muy, pero muy serio. Por eso el apóstol Pablo oraba para que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, revelación, de conocer a la persona que está en nosotros, que habita en nosotros, que le ha placido Dios hacer morada en nosotros. Es decir, si nosotros escuchamos este mensaje, no hay excusa alguna en aquel día para decir, Señor, yo no he sabido, o no me han compartido, no me han dicho nunca antes. Por eso les hablo por parábolas, dice nuestro Señor Jesucristo, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden.
Esto es muy, pero muy importante. Otra vez, el que miraba o oyó al leer esto decía, ahora Jesús está hablando un poquito más serio. Eran sordos y ciegos. Pensaba yo, decía, las personas están siguiéndole a Jesús, son sordos literalmente y ciegos literalmente. Claro, no ven, no oyen, y al no ver, no oír, tampoco entienden. Quizá habrá muchas personas que digan, pero yo sí veo, yo sí oigo, pero resulta que no entiendo. Jesús dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no termináis. Y dice, y no entenderéis. Claro, si nosotros, otra vez, pensamos que ya lo sabemos todo, lo que yo digo no lo estoy diciendo con orgullo, sino con cierta humildad. Lo que estamos hablando no es el mismo evangelio que hemos escuchado por años o por siglos. No es lo mismo. Cuidado con creer que usted ya lo sabe. Ya esto ya lo sabe, ya lo conoce. Cuidado. Hablaba a los pastores, decía, ¿ustedes han escuchado alguna vez del Nuevo Pacto? Se quedaron callados. De la Biblia, por supuesto, dice eso, enseñamos. Pero del Nuevo Pacto significa que hay un antiguo pacto. ¿Por qué habrá un nuevo pacto? ¿Y por qué el apóstol Pablo dice que somos ministros competentes del nuevo pacto? Oímos, pero no entendemos. Y entonces yo les dije, la ignorancia es costosa, sale caro, porque al no conocer una verdad hace que suframos. Hay mucha gente que queda desilusionada, defraudada, porque dice que pide por años a Dios y claro, solamente que no lo dicen, pero se cansaron y dejaron. Bueno, cuando sea el momento de Dios, cuando sea el tiempo de Dios. Viven, hablábamos la semana anterior, el natural vive una vida lineal, tiene una vida lineal. ¿Cuál es esta? Que tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Por eso siempre suelen decir, lo pasado fue mejor. Como que los años anteriores fueron muchísimo mejores que hoy. Y que el presente causa temor o causa miedo porque no sabemos qué va a pasar. Y que el futuro es incierto. Tenemos temor entonces mañana, ¿qué iremos a comer? ¿Qué iremos a vestirnos? ¿Dónde iremos a vivir? Y hay algunos que se consuelan con las palabras, el futuro, o hay un futuro, y ese futuro será mejor. Lo mejor está por venir, dicen. Pero quiero decirle que lo mejor ya vino. Lo mejor de lo mejor de lo mejor ya vino hace 2000 años atrás. En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la diferencia entre el hombre espiritual es que tiene una vida eterna. Entonces hablamos la semana anterior de que cada uno tiene que decidir qué tipo de vida va a vivir. Algunos
viven la vida lineal sin darse cuenta. Natural o el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es el hombre por el hombre. El hombre puede hacer las cosas sin Dios. Ese es el humanismo. Y muchas veces, esto es para hacernos un examen, no estoy juzgando a nadie, muchas veces también hacemos cosas o decimos cosas sin Dios. No somos conscientes de lo que tenemos o somos. No somos conscientes o no tenemos cabeza. Hacemos las cosas o decimos las cosas sin Dios. Y podemos caer en el humanismo, aún siendo hijos de Dios. Es decir, todo lo hacemos nosotros. No involucramos a Dios. Aunque muchas veces lo nombramos, bueno, Dios, pero nada más es una manera de decir. O es Dios en todas las cosas, en todas las cosas, en todas las cosas. A veces decimos, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y mañana voy a hacer esto. Y ni siquiera pensamos en Dios, sino que nosotros lo vamos a hacer. Caemos en el humanismo, sin Dios. En el año 1972, un hombre, secretario entonces de la OTAN, hizo una declaración que en aquel entonces muchos predicadores tomaron esa frase. Y él decía, este mundo va de mal en peor. Este mundo no tiene solución alguna. Y lo único que va a salvar a este mundo será cuando se levante un individuo con una mente brillante. Y ese individuo que va a salvar al mundo es el que va a gobernar todo el mundo. Luego de esa declaración murió, año 1972. Usted puede ver de quién está hablando. Paul se llamaba, el apellido no recuerdo ahorita. Pero llegó a ser secretario. Y muchos predicadores tomaron esa frase de que este mundo no tiene solución y que alguien con una mente brillante iba a salvar el mundo. Y que ese hombre con esa mente brillante iba a gobernar a todo el mundo. Entonces habría esperanza para este mundo. De oído oiréis y no entenderéis, decía el profeta Isaías. Y viendo verán y no percibirán o no verán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Porque el corazón de este pueblo, hablaba de la nación de Israel, hablaba de los creyentes ahora en Dios, ya se ha engrosado, ya lo saben todo. ¿Cómo van a entender? Es como un niño que falta clases, que va cuando puede. Pregunto, ¿entender algo? No va a entender nada. Entonces nosotros hacemos o vivimos así porque creemos que ya lo sabemos. Ese es el problema que podemos tener. Esto es muy serio lo que está hablando aquí el Señor. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos
y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sané. Pero bienaventurado sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque de cierto, digo otra vez la expresión, o sea, Jesús usaba esa misma expresión y otra vez era extremadamente, exageradamente, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y tampoco lo oyeron. Entonces Jesús dice, oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, viene el malo. Cuando uno oye la palabra y no entiende, lo que está diciendo Jesús es, ese hombre dijo, no entiendo y no entiendo y no entiendo, y no hizo absolutamente nada, pues se esforzó por decir, Señor, dame luz, dame entendimiento, abre mis ojos. Dame luz, dame sabiduría, lo que el apóstol Pablo está diciendo, sino que se quedó ahí, no entendió, no entiendo, bueno, no entiendo, no le comprendo, y cerró sus ojos y oídos. Qué triste. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Dios te dé entendimiento en todas las cosas, porque Pablo le conocía a Timoteo. Y Timoteo sabía que era un hombre que estaba anhelando y aprendiendo cada día más y más del Señor Jesucristo y quería más y más de Él. Entonces dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Vienen las preocupaciones, viene la crisis. ¿Qué es el malo? El malo, nosotros sabemos, hermanos, esto es muy importante. En la cruz, en la obra de la cruz, dice que nuestro Señor Jesucristo derrotó al diablo y a Satanás. ¿Sí o no? Es la pregunta. En la cruz derrotó a Satanás. Dice Colosenses que Él llevó públicamente cautivos a todos los demonios y los exhibió públicamente, fueron derrotados. Por eso el apóstol Pablo dice que el enemigo, el diablo, Satanás, está bajo nuestros pies. Es decir, que la iglesia, cuando entiende estas cosas, no tiene enemigos, no tiene enemigo el diablo. Esto es muy importante, porque muchas veces alguien se levantó o animó de que aquí hay que hacer guerra espiritual, y luchando con un enemigo que es derrotado, que es vencido. Piensen en esto un momentito. Es decir, creyentes pero dando vida a un enemigo que ya está derrotado. Piénsalo. Entonces están guerreando, entonces es como el apóstol Pablo dice, están dando golpes en el aire, con un enemigo derrotado. No hay enemigos. Claro, los que no saben o no conocen el nuevo pacto, la obra de la cruz, tienen un enemigo. Y para ellos Satanás, el diablo, está a flor de labios. En la lengua está el enemigo, en la lengua está el diablo, Satanás. Como alguien dijo, hasta en la sopa lo ven el enemigo. Porque no conocen la obra de la cruz o el nuevo pacto. Claro, entonces para los que no conocen, aún pueden ser creyentes, pero no viven en el poder y autoridad del Señor, en la gracia del Señor. Entonces ellos tienen un diablo. Y Jesús definió entonces ahora quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el mundo, es un sistema.
creado por los hombres que administran en la política, en la economía fundamentalmente, y en la religión. Y de estas luego se derivan los demás. Cada nación se basa en esas tres columnas, fundamentalmente. Luego lo demás es las artes, la cultura, lo social, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente en esas tres. Y claro, en este sistema de oscuridad es el mundo, es el diablo y todos sus demonios que tienen en la mente, en la cabeza. Pero para los que hemos creído en Cristo, sabemos que hace 2000 años atrás ya no tenemos enemigos. Es como hace 2000 años atrás, en la cruz, sabiendo lo que pasó, fuimos nosotros curados o sanados. Hace 2000 años atrás, fuimos nosotros librados de toda condenación. Eso lo sabemos. Entonces, nadie tiene que condenarnos o esclavizarnos. Si vivimos esclavizados o condenados es porque no conocemos la gracia del Señor. Y el no conocer la gracia del Señor, perdemos. Entonces, mucha gente, al no conocer esto, se llaman creyentes en Dios, siguen orando porque Dios les sane, algún día Dios les sane, Dios les salve, etcétera, etcétera. Hemos dicho que Cristo, el Señor, murió por todo el mundo, dice la Biblia. Es decir, todo el mundo fue salvo en la obra de Cristo. Lo que el mundo no sabe, nosotros tenemos que notificarle que ya fueron salvos. Una sola vez, dice la Biblia en el libro de Hebreos, hizo el sacrificio por todos y para todos y para siempre. Una sola vez. Una sola vez, a través del sacrificio, fuimos sanados. Una sola vez, a través del sacrificio, fuimos librados. Una sola vez, a través del sacrificio, Cristo venció a la muerte y el diablo. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Y claro, los discípulos, si usted mira Mateo capítulo 13, cuando Jesús enseñaba las parábolas, los discípulos con la multitud afirmaban y decían sí, como que sí entendían todo, pero no era verdad. Ellos no entendían como los otros no entendían, pero a ellos les era revelado por el Padre saber las cosas. Porque más adelante, en Mateo capítulo, Jesús, los discípulos decían, Señor, ahora que estamos solos, nadie nos oye, explícanos lo que enseñaste. Explícanos las parábolas. Y entonces Jesús dijo, a ustedes sí les es declarado o revelado los misterios del reino de Dios. A los otros no. Porque Jesús conocía los corazones de las personas que tenían interés. Jesús sabía que las multitudes le seguían a él. Lo dice la Biblia responde a la Biblia. Dice que le seguían a Jesús por interés. Ustedes son interesados, les decía Jesús, porque yo los sané. Mucha gente creyente le sigue a Jesús porque el Señor les sanó cuando estaban postrados en cama, por ejemplo, cuando estaban diagnosticados por el médico que tenían una enfermedad incurable y Dios les sanó. Más tarde tienen otra enfermedad y esperan que Dios otra vez les sane. ¿Cómo? Les sanó la primera vez. Y así viven.
Y decían el peligro de haber recibido la salvación, supuestamente la salvación por alguna necesidad personal o familiar. Yo le sigo, hay mucha gente que dice, yo le sigo al Señor porque Él hace 10 años me sanó de tal enfermedad, porque Él hizo milagro en mi vida, en mi familia, por eso le sigo, porque Él hizo. Y cuando viene la misma crisis o peor crisis, entonces estamos esperando que Dios haga como hizo hace 10 años, 20 años, haga lo mismo hoy. Eso es muy peligroso. Están siguiendo por necesidad, porque son interesados. Y Jesús dice, ustedes me siguen porque son interesados, porque les di de comer, porque les sané. Y no me están siguiendo porque yo les salvé, porque les cambié de la muerte a la vida, les traspasé. Esto es muy importante entenderlo. Y entonces Jesús dice, a ustedes les he revelado el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Esto es una potestad única y exclusiva de Dios, pero el apóstol Pablo está hablando para que Dios les dé revelación. Y para que venga esa revelación de Dios, hemos hablado de que tiene que haber un corazón dispuesto. No un corazón que esté enfermo, que esté necesitado, que esté esclavo, sino un corazón que esté listo y dispuesto para recibir el Señor. Si están ocupados o preocupados o angustiados, Dios no se va a revelar en esos corazones angustiados, preocupados. Claro, muchas veces decimos, si usted está preocupado, Dios se le va a revelar. No, Dios no se va a revelar en esos corazones angustiados. ¿Cómo estamos hablando hoy? ¿Por qué Dios se va de la vida del hombre, del ser humano? Y Dios no va a venir en un corazón que está angustiado, preocupado, desesperado, abatido, con temor, con rencor, con miedo. Dios no va a venir. Esclavo sí, o salvado sí, pero es el principio para entender que Dios quiere llevarnos a algo más. Hay muchos que son salvos, pero que viven un mundo natural, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Pero salvos. Pero nunca entendieron que Dios salvó para que empiecen a tener poder y autoridad, para que empiecen a crecer, para que empiecen a ser colaboradores del reino de los cielos. Eso nunca lo entendieron. Entonces hay mucha gente que es salvo y espera la maleta para irse a gente. Cuán equivocados están. Terriblemente equivocados. Salvos, el mundo es salvo, porque Cristo murió por todos. Entonces no hacen ningún bien. Nunca entendieron para qué Dios nos ha salvado. Nunca entendieron. Entonces, si alguien está quebrado, si alguien está roto en su espíritu, alma y cuerpo, cuando hablo de roto, quebrado, significa debilitado, seremos presa fácil del mundo, seremos nada más un canto a la Biblia, pero no al rostro manifestado de Cristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo quería que los que estaban con Él entiendan. Y ese no era un problema de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, escúchelo bien, si usted mira detenidamente las Escrituras, no vino a ser entendido. Están ejemplo las parábolas. Él no quería que todo el mundo lo entiendan.
Y esto es muy importante entender, porque mucha gente cree o piensa o espera que ahora el pastor haga entenderles a todos. Si nuestro Señor Jesucristo, cuando le enseñaba, no lo entendían. Lo vemos en las parábolas. Ya hemos leído el pasaje de Mateo capítulo 13. Cuando él hablaba, la gente no le entendía, no le comprendía, porque Jesús no vino a ser entendido. Jesús vino a decir y a decirnos: nunca podrán negar que Dios no se veía. Escuche, nuestro Señor Jesucristo vino a decir y a decirnos a todos que nunca, nunca de los nunca podrán negar que Dios no se veía, sino que Dios se hizo hombre y nació entre ustedes. Por eso Isaías dice: Emmanuel nacerá. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Emmanuel, Dios con nosotros. Yo vine, dice Jesús, no para ser, pero para que me vean y para que vean a Dios. Eso jamás lo podrán entender, jamás podrán negarlo, dice Jesús, nuestro Señor. Entonces esto es muy importante, entender, saber que Jesús vino no para ser entendido. Han pasado 2000 años y el mundo sigue sin entenderle. A los suyos vino y los suyos no lo entendieron. Por eso fue crucificado, porque no lo entendieron. Pero nunca podrán negar ellos que vieron a Dios. Esta expresión, lo que acabamos de decir, medítelo en su corazón. Usted jamás podrá negar que nunca vio a Dios. Podrá repetir los versículos de la Biblia, podrá decir que nadie ha visto a Dios y nadie ha visto a Dios y nadie. Mentira, no es verdad, no es verdad. Eso habla el hombre natural, el hombre que le ve a Dios, le conoce a Dios. Si está en Cristo, usted tiene comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted puede ver, si tiene a Cristo, puede ver cómo vive la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la familia de Dios. Pero claro, cuando hablamos del Hijo, hablamos que aquí está también su cuerpo, porque no puede haber una cabeza sin cuerpo. Nosotros hablamos la gallina sin cabeza. Mucha gente se expresa, dice, están corriendo por todo lado como gallina, pero sin cabeza por todo lado. ¿Usted ha visto alguna vez una cabeza sin cabeza? Yo lo he visto y corre por todo lado. Así andan muchos. Pero cuando vemos a su Hijo, vemos su cuerpo. Entonces, ¿dónde está? ¿O dónde estoy yo? ¿Dónde está la iglesia? En el Hijo. Y como iglesia podemos ver la familia de Dios, podemos conocer a la familia de Dios, podemos oír a la familia de Dios, al Padre, hablando con su Hijo y con su Espíritu. Si usted no es de la familia de Dios, no le ve ni le conoce a Dios. Puede ser salvo, pero no le ve ni le conoce a Dios. Cristo murió por todo el mundo, o sea, todo el mundo es salvo, solo que no lo sabe. ¿Para qué? Dios lo salvó. Esa es la tragedia más grande del hombre, vivir una vida sin saber para qué Dios nos ha salvado, y se contentan nada más que Dios los ha sanado, como los leprosos. ¿Recuerda usted el pasaje? Fueron 10 leprosos y fueron contentos, claro, fueron sanados, recibieron un milagro.
Nunca más la lepra. ¿Cuál es la lepra de este siglo XXI? El humanismo. El creer que no le necesitamos a Dios, que sí podemos. Yo sí puedo. Usted sí puede trabajar lo que está trabajando. Usted sí puede hacer lo que está haciendo, sin necesidad de Dios. Ese es el humanismo. Esa es la lepra de este siglo XXI. El humanismo. El hacer las cosas simples. Y a veces caemos creyentes en lo mismo. Hacemos las cosas simples, porque sí podemos hacerlo. Claro que sí. Podemos levantarnos, podemos trabajar. Y claro, usted dice, al final del día recién recuerdo que gracias a Dios hizo. Pero al final, y en el transcurso del día, ni se acordó de Dios. Porque usted sí puede hacer las cosas sin Dios. Pero el espiritual sabe que da un paso o respira a Dios. Y todas las cosas hace porque Dios está en mí o en ti. Esa es la gran diferencia. Usted decide qué tipo de vida quiere vivir. Si la forma lineal o la forma espiritual, que es vida y vida eterna. Y al tener vida eterna no significa entonces que tenemos un pasado, un presente, sino que tenemos una vida cíclica eterna. Estábamos en Cristo, seguimos estando en Cristo y vamos a Cristo todo el tiempo. Nuestro pasado en la eternidad. Y vamos a vivir y estamos viviendo la eternidad. Solamente que nos toca vivir un lapso en la historia de esta humanidad que estamos viviendo para expresarle a Cristo Señor. Si no entendemos esto, no hemos entendido el Evangelio. Estamos de paseo en este mundo. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has dado. Que cada día, Señor, vivamos con la expectativa de que tú estás obrando en nosotros y que cada paso que damos es por el hálito de Dios o porque Dios está en nosotros y nos guía, nos guarda de toda obra de las tinieblas. Líbranos de vivir en el humanismo, de creer que no te necesitamos. Y hay muchos creyentes que viven la vida sin Dios, porque creen que ellos sí lo pueden hacer. Sin Dios, líbranos y guárdanos de este mal, de este siglo XXI, que es el humanismo, de creer que el hombre es por sobre todas las cosas, que todo lo puede hacer y que no necesita a Dios. Guárdanos y líbranos de eso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amados, queremos invitarte los días sábados, estamos acá desde la mañana, y los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Gracia y paz. Recuerda, este domingo tenemos también la cena, estaremos celebrando con las personas que nos acompañen. Venga, participe como familia de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Desde mi Cristo.